Hola, otra vez aquí con todos vosotros. Bueno, cuando se me comentó qué podíamos hacer para ir más cerca del día de hoy, se presentaron como tres opciones: el ego, la culpabilidad y el miedo, y yo les contesté a mi equipo que no se puede hablar del ego o de la culpabilidad y del miedo porque esas tres cosas van intrínsecamente unidas. Y de ese va a ser el tema de hoy. Eh, Quiero que seáis tranquilos, prestéis atención. Hemos puesto un refuerzo, como os ha comunicado, de un PowerPoint para que podáis prestar la atención, porque vamos a hacer un análisis un poco sistemático y estudiaremos también esa dinámica de cómo realmente el ego está funcionando, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es el ego y sus artimañas, y sus artimañas más importantes son el miedo y la culpa. Bien, tal como os decía, vamos a hablar de la dinámica y uno de los aspectos más importantes va a ser el siguiente. ¿Cómo surge el ego, ¿no? Esa es la pregunta que quizás mucha gente se hace, ¿no? ¿Y el ego qué es, no? Bien, todo el mundo recordará o sabrá que la Biblia o los libros sagrados hablan del jardín del Edén, y que, bueno, que Adán y Eva, pues al final comen del fruto del bien y del mal, y a partir de aquí pues, estamos como alejados de ese estado, pues del Edén, un estado de feliz, un estado de bienestar, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Lejos de ser una experiencia pecaminosa, lo que es una experiencia de pasar de una concepción de conciencia de unidad, de una concepción de ser todo uno, a una experiencia dual. Y de ahí viene Adán y Eva, que comen del fruto del bien y del mal. Cuando uno se siente separado, automáticamente surge el ego. El ego vendría a ser como una entidad, ¿no? Esa entidad en la cual yo me identifico, valga la redundancia, y para que me entendáis lo que os quiero decir, cuando yo me siento separado y creo una identidad, tengo que crear mi universo alrededor de esa identidad y, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que es otra persona, pues yo soy hombre, yo soy catalán, soy español, soy europeo, en fin, y empiezo a montar toda una estructura, ¿no? Soy de derechas, soy de izquierdas, soy vegetariano, soy carnívoro, empiezo a crear toda una estructura, toda una serie de valores, una jerarquía de valores en la que en la que esa identidad se rige. Pero claro, yo rijo esa jerarquía de valores, pero otros egos crean otra jerarquía de valores. Y entonces viene una de las dinámicas más importantes del ego, que yo me siento diferente a ti y por lo tanto, como me siento diferente, pues empiezan las comparaciones, empiezan los ataques, empieza lo que realmente importa, el estado egoico, que es sentirme separado de ti, sentirme diferente, y emplea todas unas argucias que les iremos analizando ahora con bastante detalle, ¿no? Entonces, a este universo creo ese yo. Yo en minúscula, yo de identidad, yo de ego, yo de separación, no el yo de concepto superior que trasciende la dualidad, que es el yo o el ser, ¿no? Bien, por lo tanto, una definición que podíamos tener y que está escrita aquí en el Power es la siguiente, ¿no? El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas en vez de tal como eres. Atención a esa frase porque resume realmente lo que quiero decir. O sea, el ego, como tiene una identidad, lo que procura es mostrarse de una forma determinada y no realmente como se siente. Es como jugarse a mentir, a jugar a mostrarse de una forma determinada para que yo sea aceptado socialmente, para que no tenga problemas, para gustar, para que la gente no se enfade, etcétera, etcétera. Y cuando muestro mis opiniones, obviamente siempre estoy a la defensiva, siempre tengo que atacar al otro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no me muestro tal como soy, sino tal como deseo mostrarme, porque yo pienso que de esa manera seré aceptado socialmente o sencillamente me sentiré más cómodo, ¿no? Y para que eso funcione y para que eso tenga sentido, automáticamente todo eso que yo escondo detrás de mí, todo aquello que yo no quiero mostrar porque pienso que esto no me interesa que se muestre o que se vea, esa parte oculta, obviamente eso va a mi inconsciente, lo que se llama sombra, y entonces surge la percepción. Que esta es la
vamos a llamarle la actividad psíquica más importante que utiliza el ego, la percepción. Si yo me siento separado, automáticamente tengo que percibir. Y una de las trampas del ego es que yo me creo que mi forma de percibir es verdad. Y cuando yo me creo que mi forma de percibir es verdad, entonces esto me crea graves problemas a nivel psíquico, porque me hace sentirme mal emocionalmente, hace que tenga que estructurar mis defensas y empiezan aquí a surgir esas dos cualidades que tanto utiliza el ego, que es la culpabilidad y el miedo. Por lo tanto, yo creo una identidad, esa identidad crea su universo, crea ese yo con el cual me identifico, que solo lo puedes ver tranquilamente en el mundo actual, como las naciones, las creencias, las religiones, siempre se están comparando, siempre se están enfrentando, siempre están buscando los defectos en los demás. Todo eso es un concepto egoico y, curiosamente, aquello que más me molesta del otro es aquello que yo le estoy proyectando, que tiene que ver con mis creencias, que tiene que ver con aquella parte que yo oculto, que no quiero mostrar, ¿no? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que el ego, su mayor resistencia es la conciencia de la unidad. El ego no concibe que todos estemos unidos y que todos estemos relacionados, porque eso sería como destruirlo, porque el ego básicamente, repito, se basa en la separación. Siempre se basa en la separación. Siempre se basa en sentirse diferente a los demás. Esto es su primer mandamiento y casi se puede decir que el único, ¿no? Su ley fundamental. Yo estoy separado. Yo soy diferente de los demás. Yo. Y obviamente, cuando se le habla de conciencia de unidad, cuando se le habla de que todo está interrelacionado, de que todo está unido, esto le pone muy nervioso, porque él tiene una ley fundamental que está escondida y que no dice, y que muchas veces no es ni consciente. Y es la resistencia a esa conciencia de unidad genera la proyección, y lo que está proyectando es lo siguiente: el que tiene que cambiar es el otro, no yo. Siempre esta es vamos a llamarle el segundo apartado que utiliza el ego, es el cambio. Pero el cambio no tiene que estar en mí, el cambio tiene que estar en el otro. Y se basa en eso porque él piensa que todo lo que ocurre a mi alrededor y que me hace sentir mal, la culpa la tiene el otro. Por lo tanto, de ahí se deriva esa segunda ley sutil, que es que la culpa de lo que me ocurre, de mi malestar, de mis problemas, no la tengo yo, sino que la tiene el otro. Y esto es cómo funciona. Entonces, estamos constantemente proyectando. Bien, aclarado esto, vamos a entrar ya un poquito en la dinámica del ego y vamos a trabajar en la parte que más utiliza el ego, que tal como decía, que es la percepción, y que es la proyección, ¿no? Entonces, una de las cosas que le molesta muchísimo al ego es que no quiere saber eso, que el mundo que vemos o que ves se basa en interpretaciones, no en hechos. Las cosas no son como realmente las vemos, porque todo son interpretaciones. Y eso lo sabe todo el mundo. Yo se me pongo el mismo ejemplo. Ponemos un partido de fútbol y cada seguidor de los dos equipos ve el partido de una forma diferente, ¿no? Cada uno está proyectando eso inconsciente, esta sombra, sus prejuicios, sus juicios, etc. Todo esto. Entonces, el ego, para reforzarse, se identifica muchísimo con el cuerpo. Es más, utiliza el cuerpo como templo y tiene una consecuencia directa, esta que es la siguiente, ¿no? El mundo en que vivimos es un mundo de nacimientos y de muertes, de dolor, de sacrificio, de escasez, de pérdida y al final de la muerte, ¿no? Es como que el ego también tiene una frase que hace saber muchísimo, que es la siguiente: si Dios existiera, lo que ocurre en el mundo no pasaría, ¿no? Pero fijaros bien cómo funciona el ego, ¿no? El ego siempre proyecta las responsabilidades de los demás, ¿no? Si Dios existiera, en el mundo no pasarían las desgracias que están pasando. Cuando en realidad, desde la conciencia de la unidad, las cosas que pasan en el mundo
es porque hay una conciencia universal, una inteligencia universal que te permite hacer aquello que tú realmente sientes o crees o deseas que quieres hacer. Pero el ego eso no lo reconoce, el ego no quiere responsabilidades, el ego siempre está proyectando la culpa, el ego siempre está utilizando la culpa para poder dominar tu voluntad y quedarse él muy tranquilo. Por lo tanto, ya estamos viendo que la proyección y la percepción, lo que realmente pretendemos es eliminar de nosotros las responsabilidades directas de lo que realmente está ocurriendo en mi vida. Yo tendría que ser el primer responsable. Aquí podríamos entrar en muchos aspectos que hemos hablado ya en otros en más cerca, ¿no? Por ejemplo, las relaciones entre parejas, que para mí es el monumento de autoconocimiento, ¿no? Porque al final dos personas se encuentran y tal como hemos explicado muchas veces, esas personas se complementan, esas personas están polarizadas, están relacionadas, el efecto espejo, acordaros de otras conferencias y claro, siempre estamos... Si nos juntamos, nosotros podemos justificar que estemos juntos, pero al final aquello que nos ha atraído, al final se acaba convirtiendo en aquello que nos rechaza. ¿Y cuántas frases he oído yo en mis consultas de me he casado con un hombre que, por ejemplo, tenía problemas con el alcohol y ella se ha dicho, pero ya lo cambiaré? Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que no lo ha cambiado, sino que eso se ha reforzado y cuando más esta persona quería cambiar al otro, más estaba reforzando el vicio o el problema que tenía. Y eso obviamente hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Y daros cuenta que al final la persona siempre acaba proyectando al otro y le está diciendo que la causa de lo que está ocurriendo, de que no sea feliz, de que me sienta desgraciada, etcétera, etcétera, es porque tú bebes o tienes tus problemas con el alcohol o lo que sea. Yo siempre les hago la misma pregunta. Cuando te casaste con él o cuando te lo encontraste, ¿ya cojeaba de esto? Dices, sí, pero yo pensaba que lo podía cambiar. Esto es muy importante. Esto es clave. Realmente, repito, la resistencia a tener esa conciencia de unidad, que en definitiva, como diremos más adelante, la conciencia de unidad es comprender que todo está conectado, que todo está interrelacionado, que en realidad esa separación es una ilusión, que no es así, que nos encontramos con las circunstancias que nos encontramos y que todo es una manera de aprender y de trascender esa información, el ego, como os podéis imaginar, no quiere oír hablar de esta música. Le es muy cómodo ser víctima, le es muy cómodo proyectar la culpa en los demás y le es muy cómodo esperar que los demás cambien y dejar esa responsabilidad en el otro y no en uno mismo. Por eso, el mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes y nuestras creencias, que vendrían a ser las claves de la percepción, tal como está escrito en el Power, para que ustedes puedan ir siguiendo, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es convertir en realidad nuestra percepción. Y claro, si creemos que mi percepción es real, eso requiere defensa, eso quiere estar alerta, esto quiere decir que si hay alguien que opina lo contrario que opino yo o que creo yo, entonces yo saltaré, yo le haré sentir culpable, etcétera, etcétera, etcétera. He puesto una frase de Aristóteles porque viene de alguna forma a resumir eso que estoy explicando, porque ya sabéis que Aristóteles era un gran maestro, un gran filósofo, entre otras cosas. Y fijaros lo profundo que es esa frase, que es la siguiente. Dice, si andas preocupado por problemas financieros, amorosos o de relaciones familiares, busca en tu interior la respuesta para calmarte. Tú eres el reflejo de lo que piensas diariamente. O sea, Aristóteles de alguna forma reconduce al ego. Te dice, estate tranquilo, campeón, que es muy fácil ir de víctima, culpar al gobierno, culpar al alcalde, culpar al vecino, culpar a tu mujer, culpar a tus padres. Esto es muy cómodo, pero esto realmente solamente está manifestando una inmadurez emocional y Aristóteles nos reencuadra, ¿no? O sea, piensa, observa lo que piensas y date cuenta de que de alguna forma estos pensamientos se están reflejando en tu vida, en tus relaciones, en todas tus circunstancias. Y vamos a seguir profundizando en la dinámica del ego. Entonces, el ego tiene dos grandes argucias para mantener su religión, su doctrina, que sobre todo, por encima de todo, el problema que yo tengo, las desgracias que yo tengo, obviamente la culpa la tienen los demás. Y tengo que hacerles sentir culpables como sea. Napoleón
hay una frase que ya he dicho muchas veces, pero aquí viene como anillo al dedo, es la siguiente. Decía lo siguiente, dice, haz sentir culpable a tu enemigo y dominarás su voluntad. Y parecen que sean dos cosas, la culpabilidad y el miedo, pero en realidad son una. La culpabilidad y el miedo van juntas, ¿eh? Porque sin una no puede existir sin la otra, ¿no? Y esta es, ya quizás será la trampa más sibilina, ¿no? Volvemos a las relaciones. ¿Cuántas relaciones tóxicas se mantienen donde la persona te llega a decir, es que tengo miedo de quedarme sola o solo, es que tengo miedo de que me ocurra esto, me ocurra lo otro, pero esa persona está rehuyendo su propia responsabilidad y la está proyectando a los demás. Es que si mi marido, es que si mi mujer, es que si mi padre, es que si mi madre, si estuvieran más conmigo, si me prestaran más atención, si me ayudaran más, etcétera, etcétera. La cuestión es que yo estoy manteniendo una situación muy disonante, una situación que me hace sufrir, una situación en la que no me siento cómodo o no me siento cómoda, y entonces el miedo se acaba manifestando en una culpabilidad. Por lo tanto, miedo y culpa van juntos. Y ahora vais a ver cuáles son las argucias, seguimos con la palabrita argucias, que utiliza el ego de una forma muy sutil. El ego tiene una tremenda sutilidad para mantener su dinámica, yo pienso que es magistral, y vamos a analizarla, que es la siguiente. La argucia más sutil es el sacrificio. Aquí sí que hemos topado ya con el punto central del día de hoy, de lo que estamos hablando, ¿no? El ego utiliza el sacrificio. ¿Por qué el ego utiliza el sacrificio? Bueno, porque es la forma más sutil que hay para hacer sentir culpable al otro. Al final te pueden soltar frases como, después de todo lo que yo he hecho por ti, en fin. Al final, el sacrificio conlleva que tú te sientas en deuda. Y cuando tú te sientes en deuda y estás haciendo cosas que no quieres hacer y te obligas a hacer, aquí surge automáticamente, en el primer caso surge la culpabilidad y en el segundo caso surge el miedo. Por lo tanto, el miedo siempre es, estoy haciendo aquello que creo que debo de hacer, pero que realmente no deseo hacer. Y como podéis ver, aunque yo lo he separado como culpa y miedo, en realidad es todo lo mismo. Entonces, el sacrificio, que de alguna forma bendice toda unión, es aguantar una situación muy tóxica, muy nociva, una situación que nos hace sentir realmente mal, que nos sentimos hasta enfermos, incómodos, y que se nos puede manifestar de diferentes síntomas, como puede ser la depresión, la ansiedad o un estado físico, cualquier cosa, lo que hacemos, obviamente, y muchas veces inconscientemente, es proyectar la culpabilidad en el otro, ¿no? Es observar ese punto, porque incido mucho en ese punto porque es la clave. Las relaciones personales, y sobre todo las de pareja o los de familia, esa dinámica del sacrificio, del miedo, de voy para que no se enfade, porque si no voy igual no me quieren, y yo voy. Bueno, hay toda una letanía aquí de cosas que realmente es una liturgia que utiliza el ego, ¿no? Pero una de las creencias que más hace que el sacrificio se mantenga es la creencia en la soledad. Realmente cuando alguien dice es que tengo miedo de sentirme solo o sola, realmente es para pararse un rato, respirar un poco profundo y decirle a la persona, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres decir como que me siento solo? Entonces, es que me siento solo, es que me siento sola. Te estoy diciendo que yo quisiera que tú hicieras cosas para que yo me sintiera bien. Pero muchas veces esas personas que dicen que se sienten solas, por mucho que hagan los otros, siempre son demandantes, son personas demandantes, son como agujeros negros, nunca tienen lo suficiente. Yo por mi experiencia profesional y con el tema de parejas he visto muchos casos, como os podéis imaginar, y a veces he tenido clientes que me han dicho, es que, oye, por mucho que yo haga, mi mujer nunca tiene suficiente. Y acaban tomando conciencia de que esa persona, su mujer,
ha recibido una información de su familia donde la mamá o la abuela estaba siempre sola y el marido nunca estaba, ¿no? Y esa información la está expresando ella. Y siempre está expresando lo mismo, ¿no? A las personas que se sientan solas, solamente hay que contestarles una cosa. Se sienten solas porque no están con ellas mismas, no se escuchan, no se prestan atención, no se preguntan para qué están haciendo las cosas o para qué no las están haciendo, ¿no? Entonces, cuando yo me siento solo, automáticamente me convierto en más egoísta y entonces intento hacer un montón de cosas para que aquella persona que está a mi alrededor y quiero que haga aquellas cosas que a mí me gustaría que hiciera, entonces empiezo a utilizar, pues tal como explicaba, el sacrificio, el ay pobre de mí, etcétera, etcétera, y surge lo que es la manipulación, que es la forma de controlar a los demás, de una forma como quien no hace absolutamente nada, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un análisis de toda esa dinámica, porque eso pienso que es muy interesante, y de alguna forma he puesto aquí todas unas... Podría haber puesto más, pero yo creo que con las que hay ya uno empezará a tomar conciencia, porque en definitiva tenemos media hora más o menos, y se trata de que vosotros vayáis tomando conciencia sin sentiros culpables, obviamente, y para que os deis cuenta que, porque el ego, una de las cosas que utiliza es la siguiente. Entonces, si la culpa no la tiene el otro, es que la culpa es mía. Pues no. La culpa ni es del otro, ni es tuya. Pero esta es la dinámica del ego, ¿no? O sea, ¿ah, sí? ¿Entonces la culpa es mía? ¿Es mía la culpa? Dice la gente. Digo, no. La culpa no es tuya, ni del otro. Sencillamente darte cuenta de que tú quieres inconscientemente cambiar al otro, el otro sigue haciendo las suyas y tú intentes manipular esa situación de muchas maneras, tal como vengo explicando, y que vamos a seguir profundizando, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la primera frase. Nos enseña que reaccionemos contra lo que creemos por dentro al hacer externamente lo opuesto. O sea, esto es muy civilino y es muy inconsciente, ¿eh? O sea, realmente yo no iría a una fiesta y me obligo a ir. Y me quedo aquí. No me paro a preguntar la famosa frase que os doy hoy para que os la apuntéis bien grande. Cuando hagáis una cosa y os sintáis mal, preguntaros, ¿para qué lo estoy haciendo? Y no caigáis en la trampa de la justificación, sino, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Qué miedo hay detrás? ¿Qué sentimiento de culpabilidad hay detrás? Porque siempre están, siempre están. Y el ego eso no permite que lo veas. Por eso hoy aquí, en ese rato, estamos diseccionando la dinámica, la psique del ego, para que veáis que hacemos muchas cosas, hacemos eso como respiramos y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces voy a buscar a la siguiente que dice, creer que si no cambias encontrarás la paz. El ego no quiere cambiar para nada, ¿eh? El ego tiene su establishment, él piensa cómo tienen que ser las cosas y cualquier cosa que se cambie le pone muy nervioso. Otra que también conoceréis es que el ego siempre cree que tienes que hacer algo para demostrar tu valía. ¿Cuántas personas se encuentran mal porque siempre están haciendo o exigiéndose más de lo que realmente pueden hacer, ¿no? Entonces, una característica que va asociada a esto sería la inflexibilidad, la intolerancia, la crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Luego están los salvadores de la vida, que se llama el síndrome del salvador, todos aquellos que se están muriendo por los demás, ¿no? Y se encuentran hechos calderilla, hechos porquería, ¿no? Cree que puedes hacer algo para salvar a los demás, ¿no? Y si no lo haces, te sientes culpable. Fijaros cómo la dinámica del ego siempre es, si haces porque haces y si no haces porque no haces. La cuestión que siempre te quiere cascar y te quiere dejar hecho una porquería, ¿no? Otra cosa muy importante que el ego es que si tú tienes, yo no tengo, y si tú llegas, yo no puedo llegar, y entonces tengo una dinámica que es la siguiente. Te doy para obtener. Siempre estoy dando para obtener. Por tanto, parece que yo te voy a regalar algo, o voy a hacerte una visita, o te voy a acompañar a un sitio, pero en el fondo yo espero que tú hagas tal cosa y espero tener tal otra. Y si yo no consigo esta cosa, o yo no tengo tal otra cosa, entonces yo me voy a sentir mal, eso yo no lo voy a entender, y entonces empezaré a proyectar todos mis sentimientos, mis emociones, mi rabia, ira, cólera, o lo que sea, contra ti, y ya me cuidaré yo de hacértelo saber. Si puede ser
con una sonrisa en la boca para que te quedes más tranquilo. Creer firmemente en las comparaciones, es más, no solamente le encantan las comparaciones, es que el ego sin compararse no podía vivir. El ego siempre nos mantiene en un estado de estrés, de nerviosismo, porque siempre se está comparando. Y claro, como siempre nos estamos comparando, siempre habrá quien tiene más y siempre habrá quien tiene menos, ¿no? Y luego surge la envidia y todos esos demás, vamos a llamar, defectos de la psique que nos hacen sentir tan bien, ¿no? Seguimos con el análisis. El ego tiene una dinámica siempre de crítica, como decía, le encanta intoxicar todas las cosas con opiniones, la rumorología, proyectar sus miedos, sus insatisfacciones. El ego habla y no tiene ni idea de nada. El ego opina, pero tampoco sabe nada. El ego está muy sujeto a las corrientes de opinión y eso los medios de comunicación lo saben. Todo el mundo opina de muchas cosas que no tiene ni idea de aquellas cosas, o al menos no está completamente informado, ¿no? El ego siempre vive de los derechos y poco de los deberes. El ego no se pregunta qué puedo hacer yo para que mi país vaya mejor, sino qué hace mi país por mí, el ego nunca tiene bastante, es un agujero negro, siempre pide más, siempre quiere más, si tiene quiere más, porque en su fondo, como cree en el miedo a la carencia, por lo tanto nunca tiene suficiente, ¿no? Siempre está evaluando, siempre está juzgando, siempre está culpando a los demás, justificándose, inhibiéndose, no se responsabiliza y sobre todo el ego, escúchenme bien por favor, el ego utiliza la mente justificativa. Justifica cualquier cosa. Con tal de el tránsito, llueve, ha habido un accidente, en fin, la cuestión es que la culpa siempre la tienen los demás, ¿no? Opina sin saber, como les decía, supone sin fundamentos, proyecta inseguridad, ansiedad, le encanta la rumorología, le encanta hablar de los demás, le encanta que te estés nervioso, le encanta que estés ansioso, le encanta que te preocupes por el futuro, le encanta que nunca olvides el pasado. ¿Y sabéis por qué? Porque si tú te preocupas por lo que va a venir mañana y te recuerdas lo mal que pasaste ayer, no vas a vivir el presente. El ego no quiere que vivas en el presente. De alguna forma, el ego nos hace vivir en lo temporal, no en la intemporalidad. Entonces, si nosotros viviésemos realmente el presente con esa conciencia de presente y el pasado nos sirviera para aprender de los errores, entonces podríamos proyectar un futuro sin ellos. Pero cuando más me preocupo por aquello que no quiero que me pase, entonces resulta que me preocupo por si me va a pasar, porque sigo pensando que eso, a ver qué pasa, el azar, la mala suerte, todo eso es una dinámica del ego. Seguimos viendo su dinámica, ve el lado oscuro de las cosas, tal como decía, su mayor afán es la crítica, negar la virtud, le encanta el pasado, proyectarse en el futuro, utiliza la lástima, el dolor, justifica sus actos, se alimenta de la atención explicando historias de dolor, de sufrimiento, etcétera, etcétera, vive de la identidad y de la comparación y siempre se queja y critica para sobresalir, que de alguna forma es lo que acabo de explicar. Lo he puesto escrito para que ya solamente tengáis que miraroslo y no os preocupéis a ver qué ha dicho Enrico dejaba de decir, ¿no? Pero aquí es como un resumen de todo eso que estoy diciendo, ¿no? Eso es muy importante. Quizás la clave más importante de la percepción que tenemos del tiempo de pasado, presente y futuro es más mental que no realmente de lo que está cambiando el día y la noche, ¿no? Si realmente no contásemos, no midiésemos y viviésemos en el presente a nivel mental, obviamente, y tuviésemos conciencia de que lo que realmente estoy viviendo ahora tiene consecuencia de una conciencia de un momento determinado y estuviese aquí presente, obviamente lo que ocurriría mañana poco me preocuparía si realmente nos centrásemos en vivir en el presente. Pero nuestro presente se convierte en un mundo de preocupaciones, de ansiedades, de depresiones, pensando qué puede pasar mañana o qué no puede pasar. Porque el ego cree que tú puedes controlar las cosas. Esta es una de las grandes trampas del ego, el control. El ego te convence de que tú puedes controlar. Pero si todos hacemos un pequeño repaso, un pequeño análisis de nuestra vida,
Te darás cuenta que hemos querido que las cosas fueran de cierta manera, pero también te darás cuenta que esas cosas que tú querías que fueran de cierta manera han sido de otra manera. Y la creencia en el control, que es la creencia de que yo puedo resolver las cosas por mí mismo, esto realmente es una de las dinámicas psíquicas del ego que realmente nos hacen sufrir y nos hacen estar en ese estado de ansiedad, de preocupación, de perturbación mental y de una falta de paz interior y de bienestar emocional. Muy bien, entonces es una frase que resume en esto, que es: el ego no quiere cambiar ni que le cambien a pesar de sus sufrimientos. ¿Qué voy a contar que no sepáis? ¿Cuántas personas habré visto yo que llevan 10, 15, 20, 30 años sufriendo vejaciones, malos tratos de todo tipo? Y hay una retahíla de justificaciones. Yo he tenido mujeres que me han justificado que las maltraten. Yo he tenido mujeres que han dicho: eso tenemos que ir a denunciarlo a la policía. No. Es que es el padre de mis hijos. No. Esto es lo que realmente es el ego, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Pues es el miedo a la soledad, qué me va a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguimos con esa dinámica y vamos alimentando, y vamos alimentando, y vamos alimentando, hasta que al final tomamos conciencia, empezamos a ser maduros emocionales, empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos y dejamos de culpar a nadie ni culparnos a nosotros. Porque al final, si no nos respetamos a nosotros mismos, obviamente no esperemos que nos respeten los demás, ¿no? Seguimos con las ilusiones del ego. El ego siempre se ocupa de nimiedades. El ego siempre está preocupado, porque si no está preocupado no es feliz. O sea, yo he oído a personas decir: uy, demasiada tranquilidad, a ver qué va a pasar. Uy, qué bien que estamos. A ver cuándo va a venir el mal. O sea, si estamos bien, porque estamos bien, y si estamos mal, porque estamos mal. La cuestión es estar intranquilos. No se pregunta el para qué. El ego no se pregunta, tal como decía anteriormente, ¿para qué hago esto? ¿Para qué permito esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Para qué yo le digo esto a mi madre? ¿Para qué yo le permito que este señor diga esto? ¿Para qué lo estoy aguantando? ¿Para qué? No por qué. La pregunta más importante que nos deberíamos de hacer es: ¿para qué yo estoy aguantando esa situación? Porque el para qué siempre me lleva a mí y el por qué siempre lleva al otro, ¿no? Porque esto, porque lo otro, y la lista de los porqués es así. Pero la lista de los para qué son 2 o 3 cosas. Los problemas son su mejor alimento, es la oportunidad de decir a los demás lo que deben o no deben de hacer. La depresión y la ansiedad son sus mayores argumentos. La depresión es la máxima expresión del egocentrismo y obviamente cuando yo hablo de depresión no estoy hablando de la depresión biológica, de que si te muere un ser querido tú te encuentres deprimido y triste, porque eso es biológico y normal y además no deja de ser una protección. Estoy hablando de estoy deprimida porque mi marido lleva 25 años que no deja de beber. De eso estoy hablando, de querer cambiar al otro. La pregunta es: ¿qué hago yo para que yo siga manteniendo esa situación, ¿no? Y obviamente el sentimiento de culpabilidad, que al final siempre te atrapa el ego, es porque las cosas no son como tú quisieras que sean, las cosas no ocurren como a ti te gustaría que te ocurriesen, entonces te sientes culpable, que en definitiva vendría a ser como un odio a ti mismo. Por lo tanto, tal como estoy diciendo, evita condenar, comprende más a las personas, evita la negatividad, deja de ensuciar tu mente con comentarios que no vienen a cuento, de críticas, de calumnias, de cosas que en definitiva lo único que pretenden es crearte un malestar, una intranquilidad. No hagas juicios, eso realmente descansa muchísimo, o sea, cuando dejas de hacer juicios, cuando comprendes que todo el mundo está haciendo aquello que hace porque no sabe hacerlo mejor, pues ya está bien, eso no quiere decir que estés de acuerdo, pero obviamente ahí está. Evita la vanidad de ser recto, hay que ser así y no pasarse, ¿no? Y no caer en la trampa de la justicia, de la injusticia, eso está bien, eso está mal, pero aquí caeríamos en la trampa del ego espiritual, las cosas hay que hacerlas así, no hacerlas de así, nos estamos polarizando, por lo tanto volvemos otra vez a que si un día hago aquello que yo dije que no tenía que hacer, me voy a sentir culpable. Evita las opiniones, despréndete de los posicionamientos, tú tienes tu
obviamente tu forma de ver y de entender las cosas, pero no crees que tú eres el poseedor de la verdad, que esa es otra de las argucias del ego, creer que tú tienes la razón, creer que tú tienes la verdad. Bueno, espero que os haya servido a todos para poder pensar un poquito, reflexionar y daros las gracias por permitirme estar aquí una vez más, por vuestra escucha, por los oyentes que hay y nos vemos. Hasta la próxima.